¿Qué tal, colombianos? Me encuentro acá con Beto Coral, una de las tantas víctimas del Estado, una de las tantas víctimas que en estos momentos se encuentra pues prácticamente su caso con su padre en la impunidad. Pero yo quiero que él nos cuente cuál es su caso, qué le sucedió, qué pasó con su padre y todo este tema que quedó en la impunidad porque el Estado colombiano no hizo ni siquiera el esfuerzo para sacar adelante el caso de su padre. Beto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Alejo. Un placer. Cuéntanos todo tu caso y qué es lo que sucedió con el Estado. Bueno, Alejo, bueno, me presento, mi nombre es Humberto Coral. Mi papá era el capitán de la policía Humberto Coral Caballero, mayor ascenso, mayor pues le dieron el ascenso póstumo. Eh, Mi padre estuvo el 3 de diciembre de 1993 en el operativo en el cual murió Pablo Escobar. Mi papá fue parte del comando de mando. Posteriormente al exitoso operativo, mi papá pide el traslado de Medellín, pues porque al notar que a todos los comandantes del bloque de búsqueda, pues que como cualquier comando, pues se dividía por secciones y compañías, al ver que estaban trasladando a todos, pues él también pidió su traslado por muchos motivos, por motivos de seguridad, por tarea cumplida, por tiempo y adicionalmente porque él ya se iba a hacer su curso de ascenso al grado de mayor. Luego de insistir en el traslado muchísimas veces, el 23 de abril de 1994 lo asesinan en Medellín y pues es un caso de impunidad total, es un caso perdido, el cual pues yo emprendí una lucha desde hace unos 12 años para evitar que esto pase, pero fue inevitable. Quiero pues como en cuanto al explicar lo que es el caso como tal en la impunidad, ¿no? Porque muchas personas pueden decir que es la impunidad. Para mí, pues la impunidad es simplemente un hecho que no fue, que no es contado, un hecho que no viene acomodado con la verdad y aparte es un hecho que todavía el cual pues viene sin perdón, el cual pues viene en coacción con la reparación y adicionalmente pues con el derecho que tienen todas las víctimas a la no reparación. Creo que son los ejes fundamentales de la impunidad. Cuando no existe ninguno de estos, existe impunidad, porque normalmente la gente confunde la palabra impunidad con que el victimario se tenga que ir para la cárcel o tenga que recibir una pena por esos hechos, y no necesariamente. Simplemente yo como cualquier colombiano, como cualquier víctima, lo único que tenía derecho yo era saber la verdad y pues nuestra familia tenía derecho a una reparación. El caso pues se divide en dos partes. La parte administrativa, nosotros demandamos al Estado por reparación directa, puesto que hubo una omisión en cuanto a protegerle la vida a mi padre, no lo quisieron sacar de Medellín. Mi padre fue muy importante pues para el país, para la policía, cumplió con una tarea, cumplió con una meta. Eh, Fue un policía pues que recibió cantidad de condecoraciones, y pues el premio para él fue haberlo dejado en Medellín cuando pues por seguridad y por lógica debieron haberlo sacado, como hicieron con todos, porque pues mi papá fue uno de los pocos casos donde pues por ejemplo tú haces un operativo exitoso y pues el premio es dejarte en el área a expensas de una venganza de los grupos que quedaron como las disidencias o como reductos del cartel de Medellín. En ese orden de ideas, pues el Consejo de Estado, eh, perdón, el Tribunal Administrativo de Antioquia, pues falló en contra de las pretensiones de nosotros por cuanto indicó que no existía ninguna omisión en cuanto a protegerle la vida a mi padre, porque un traslado de un policía no confiere ni en una medida de protección ni tampoco es una obligación de la institución. Eh, Fue triste porque pues claramente el Estado no protegió la vida de mi padre, no lo sacó de Medellín después de haber dado a Pablo Escobar. Y bueno, en segunda instancia se fue al Consejo de Estado y el Consejo de Estado pues ni siquiera falló, ni siquiera hubo segunda instancia prácticamente porque el Consejo de Estado devolvió todo al Tribunal Administrativo de Antioquia porque por vicios de nulidad, porque la apelación fue presentada de manera errónea, en fin, el caso se perdió totalmente. Y en el caso penal, que es lo más delicado aún,
es que pues hay efectivos de la policía investigados, hubo investigados porque ya la acción prescribió en la investigación de la muerte de mi padre. A mi padre no lo mató ningún reducto del cartel de Medellín, a mi padre no lo mató ningún amigo de Pablo Escobar, a mi papá lo mató la misma policía porque pues es algo que se tiene que decir claramente. En cuanto a que pues los hechos que rondearon pues toda la noche de la muerte de mi papá fueron dudosos, aparte pues no hubo una investigación posterior y pues como tal los hechos directos esa noche, mi padre salió solo en horas de la noche en Medellín y pues a él lo interceptan, él iba acompañado de una policía y pues a esta los interceptan a los dos, simplemente a mi papá lo montan a otro taxi, arrancan como un mini secuestro y luego ya unas cuadras más adelante lo bajan del carro y lo matan. A mi papá le propinan 3 disparos en la cabeza, de los cuales pues según el certificado de función le genera una muerte instantánea por choque neurogénico por medio de contusión medular por arma de fuego. Entonces, pero desde ahí parte todo, porque a mi papá le hicieron el levantamiento en un hospital. Prácticamente a mi papá le volaron la cabeza y pues no entiendo por qué hacen un levantamiento en un hospital como que si no existiera el lugar de los hechos. No hubo una investigación criminal, no hubo, el informe de policía está lleno de irregularidades. La policía nos informa que más adelante recuperaron las cosas que supuestamente le habían quitado a mi papá, recuperaron su arma de dotación, recuperaron su arma personal y pues claramente quien mató a mi papá pues es una persona de confianza, puesto que mi papá era una persona muy desconfiada y esa noche quien lo mató pues lo mató en ese momento porque mi papá se encontraba confiado de que esa persona no representaba ningún peligro. Aparentemente pues el homicidio de mi papá fue por un asalto o algo, pero lo más extraño aún es que 8 meses después el Ministerio de Defensa declara la muerte de mi papá como en actos especiales del servicio y por acción directa al enemigo mediante decreto, el cual es firmado por el propio ministro de Defensa, Fernando Botero Sea. Entonces la pregunta mía, otra pregunta que surge, es ¿por qué investigación conllevaron a ellos a determinar que fue el enemigo y quién es el enemigo exactamente? ¿Por qué ellos declaran la muerte de mi papá en actos especiales del servicio y lo ascienden póstumamente al grado de mayor? No se sabe. La revista Semana, mi papá fue portada principal de la revista Semana. Él aparece en la edición 626 como portada. En el artículo de Nación pues dan unos hechos o unos hechos conducentes a determinar quién fue el responsable. Pero nada claro. El hecho es que 5 meses después generan otro artículo donde dice que mi papá murió por culpa de un grupo reducto del cartel de Medellín que se llamaba Mucali. Lo sorprendentemente de esto es que hay declaraciones de ex paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz en esas audiencias, de los cuales indicaban que ellos, cuando estaban dentro de los Pepes, organización criminal que desafortunadamente ayudó al bloque de búsqueda a unos operativos en contra del cartel de Medellín, pues hicieron un ajuste de cuentas o una purga interna dentro de la policía para evitar la filtración de información. Pues claramente, ¿cuál era la filtración de esta información? Hoy en día, pues Alejo, todo el mundo conoce que los Pepes fueron los que ayudaron a la policía. Prácticamente pues fue una ayuda de los paramilitares que le dieron a la policía para poder capturar a Pablo Escobar. Y claramente sin los Pepes no se hubiese logrado el éxito del operativo, pero ¿a costa de qué? A costa de violación de derechos humanos también, a costa de muertos de lado y lado. Y pues claramente mi papá no estaba de acuerdo con muchas de estas prácticas, pero de lo cual estoy seguro personalmente, mi papá no pensaba denunciar nada, él simplemente quería retirarse de ahí. Interpretaron ese acto como quererse salir, como una persona pues con el riesgo de que de pronto pueda hablar, y básicamente lo que hicieron pues Alejo fue matar a mi papá. Dentro de la investigación se encuentran unos oficiales de los cuales uno está muerto, que es el coronel Danilo González,
En la investigación también nombran al general Santoyo, al que en su momento era jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y también otros oficiales nombrados ahí como el mayor Aguilar, que fue gobernador de Santander y condenado por parapolítica, y también otra persona la cual fue la que firmó la solicitud de traslado a mi papá, que es el mayor Jesús Antonio Gómez Méndez, el cual llegó al grado de general y en el año 2008-2009 fue retirado por el presidente Juan Manuel Santos por tener vínculos con el narcotráfico, con el señor alias Don Mario. Entonces, pues Alejo, la muerte de mi papá, básicamente, pues como dijiste, quedó en la impunidad, en el sentido en que nunca obtuve verdad, nunca obtuve reparación, y mucho menos nunca tuve esa garantía de la no repetición, puesto que mi vida siempre corrió peligro, la vida de mi familia siempre corrió peligro, simplemente por denunciar este caso. La prensa pues en su momento me ayudó, pero realmente pues las instituciones no me quisieron ayudar, ni la Procuraduría, ni la Fiscalía. La investigación quedó archivada desde a los 3 años de mi papá haberse muerto, y quedó archivada porque yo traté de reabrirla con nuevos casos conducentes, por ejemplo la solicitud de traslado a mi papá, la cual está firmada, y otros casos más, otras declaraciones de paramilitares que reposan en las gacetas de los juzgados en Medellín. También la investigación de mi papá, que se encuentra en la unidad 9 de homicidios de Medellín. Ahí se encuentran también unos detalles de los cuales pues la Fiscalía alcanzó a recolectar, pero desafortunadamente pues aún teniendo todas las pruebas la Fiscalía nunca actuó, simplemente porque pues quienes estaban nombrados ahí estaban en la cúpula del poder. Entonces pues, ¿qué te puedo decir, Alejo? En conclusión, mi caso es un caso de derrota, es un caso triste, es un caso frustrante, y también pues llamar la atención sobre algunos casos de lo que yo denomino falsos negativos. Los falsos negativos son aquellas bajas que se dan en la policía o en el ejército, pero son perpetradas por ellos mismos. Un ejemplo de falsos negativos son muchos policías que dentro de Medellín se asesinaban unos a los otros para cobrar las recompensas que estaba entregando el cartel de Medellín por cada policía. Otro caso muy sonado, el caso de militares que se han matado en la selva simplemente por repercusión o por purgas internas. También el caso de la masacre del coronel Byron Carvajal, de la cual fue perpetrada por él a 9 efectivos de la SIJIN en Jamundí Valle en el año 2006. Muchos casos de falsos negativos, de los cuales pues realmente, como los falsos positivos, deben ser presentados como acciones de las fuerzas del Estado en contra del enemigo, que son falsos. También se presentan los falsos negativos, que son bajas, como lastimarse ellos mismos para también generar un impacto político, o simplemente disfrazar purgas internas de acciones del enemigo. Entonces, pues prácticamente el crimen de mi papá es un crimen de Estado, del cual pues no me cansaré de mencionar, no me cansaré de dar los detalles, y que pues recordarle que vivimos en un Estado fallido, en un Estado criminal, donde todas las instituciones son corruptas. En cuanto al caso de tu papá, me contabas que prescribió, que no se pudo declarar de lesa humanidad y pues ya no se puede hacer nada. ¿Eso es así? Sí, desafortunadamente en Colombia, a los 20 años, el delito, la conducta típica de homicidio, conducta penal, está destinada a prescribir a los 20 años si su investigación no avanza, o la única manera que no pueda prescribir es que sea considerado un delito de lesa humanidad. Desafortunadamente, pues Alejo, mi papá no tenía apellido Galán, no tenía apellido Lara, no tenía apellido del renombre de un político que pueda ser declarado de lesa humanidad. Que en mi concepto, pues, no es que no esté de acuerdo que sean declarados de lesa humanidad, pero no estoy de acuerdo con que simplemente a unas personas, simplemente por tener una importancia, las sean declaradas y otros no. Lo que significa es que si hoy
a uno de esos generales corruptos que están investigados, que fueron investigados por la muerte de mi papá y que no pasó absolutamente nada y que los dejaron ascender hasta el grado de general, dice que sí, que efectivamente mataron a mi papá, no existiría la posibilidad de que exista alguna actuación de la justicia, puesto que el delito se encuentra prescrito y que la acción está caducada, entonces no podrían ni siquiera reabrir la investigación por términos. En ese sentido, pues la impunidad en el sentido de la verdad que necesitaba tu familia y necesitabas tú saber sobre la muerte de tu padre, pues no se va a conocer. Y eso podríamos endilgarle la culpa al Estado por negligencia en el caso de tu padre. ¿Qué opinas? Pues es una negligencia no solamente por omisión, sino por acción. Por omisión, de una manera previa, en cuanto antes de cometer el crimen, antes de que mataran a mi papá, no quisieron, como te dije, protegerle la vida, sacarlo de Medellín. Inclusive muchos oficiales de los que estuvieron dentro del operativo lo sacaron de Medellín, menos a mi papá. Yo tengo las pruebas de todo eso. Y también posteriormente el Estado no puso a funcionar sus instituciones, que son las garantes dentro de todo el proceso. Adicionalmente, también la jurisdicción administrativa no falló en derecho en cuanto a que pues, se pegaron de un argumento jurídico muy vago para no culpar al Estado, que es la clase de obligación de medio o resultado. La obligación de medio es aquella pues que tú estás obligado a utilizar todos tus medios para poderle salvar la vida a alguien, y la de resultado es la que pues como dice la palabra, tú estás obligado a garantizar ese resultado. Entonces ellos dijeron que la obligación de proteger el Estado, de la obligación del Estado en proteger la vida de mi papá, era una obligación de medio, más no de resultado, puesto que mi papá ejercía una labor peligrosa que era la de ser oficial de la policía. Pero yo creo que sí, un traslado, por ejemplo, si tú eres militar, Alejo, y tú das de baja al cabecilla de las disidencias, primero, tu nombre no va a salir en las noticias, como fue en ese caso, que todos los oficiales salieron en las noticias. Segundo, si sale tu nombre en las noticias, por lo menos lo que van a hacer es doblar tu seguridad o sacarte del área. Eso es algo lógico, eso no hay que irse a términos jurídicos ni a la ley para buscar a ver dónde es que está la policía obligada en trasladar a un policía al cual participó en un operativo exitoso. Eso se da a raíz de la lógica y de la obviedad. No hay necesidad de eso estar en la ley. Entonces, sí, el Estado tiene la culpa tanto por omisión como por acción. En cuanto, pues vamos a hacer como un resumen del caso. Si hay muchas personas que posiblemente llegando a esta parte de tu relato no comprenden bien. Resulta que el papá de Beto hacía parte del bloque de búsqueda que estaba pues, como lo decía su palabra, en búsqueda de terminar con la vida de Pablo Escobar prácticamente. Y así fue como sucedió. Y el papá de Beto pues fue uno de los que participó activamente y estuvo en el bloque de búsqueda y logró dar de baja a Pablo Escobar. Y después de su padre realizar prácticamente uno de los mayores favores que le han hecho a este país en cuanto a dar de baja criminales y a la labor de inteligencia que realizaron y toda la labor que estuvo detrás de ese bloque de búsqueda, el Estado lo abandonó. Cuando ellos pidieron el traslado, él pidió el traslado de Medellín, que era donde estaba, el Estado no le quiso dar el traslado y dejaron que, pues, posiblemente agentes del Estado, los mismos policías, le quitaran la vida de una forma terrible, de una forma trágica, y le quitaron la vida disparándole 3 veces en la cabeza y por la espalda, si no estoy mal, Beto, me corriges. Le disparan a quemarropa. Y resulta que, obviamente, cuando a una persona, por lógica, como dice Beto, le disparan de esa manera, pues, evidentemente ya pierde la vida. Y lo que hizo la policía fue trasladarlo al hospital y allá mismo hacen el levantamiento supuestamente para revivirlo en el hospital, algo que no tenía ni siquiera lógica. Entonces, de ahí se plantea que la misma policía posiblemente tuvo incidencia en este caso.
¿Qué dices, Beto? Sí, yo cuando yo me di cuenta de eso, eso no ni siquiera lo sabía mi familia. Yo estuve en la Dirección General de la Policía a los, tenía yo como 22 años, cuando pues por primera vez, después de mucho tiempo, vi el informe, eso se llama el informe administrativo de muerte. Y en la Dirección General me lo permitieron ver, entonces fue muy duro, traumático para mí porque vi a mi papá en una camilla, inclusive con una chaqueta que, bueno, yo tenía 8 años cuando a mi papá lo mataron, pero si vos me preguntas, pues me acuerdo como si fuera hoy. La última vez que lo vi, pues esa imagen quedó congelada en mi mente. Entonces me acuerdo perfectamente de su voz, de su olor, de la última vez como lo vi. Y bueno, el hecho es que cuando volví a ver esas fotos, pues estaba el cadáver de él y lo vi y pues empecé a leer el informe policial, que lo tengo, y me llama la atención eso, que por qué está en una camilla de un hospital cuando el mismo certificado, no es que, por ejemplo, muchas personas hemos sabido de casos donde te disparan en la cabeza y puedes sobrevivir, digamos, algunos órganos que pues no se da una muerte al 100%, pero y esas personas pues evidentemente pues los llevan a la clínica. Pero en el caso de mi padre se veía no sé bien el término, pero un descerebramiento, o sea, como cuando se le sale la masa encefálica, la masa cerebral, y, y bueno, pues dolió porque no era un informe real, era un informe a base de mentiras. La policía en esa noche ni siquiera capturó a ninguno de los sospechosos. Eh, no hicieron un análisis balístico, no investigaron a la policía que lo venía acompañando. Y pues bueno, ese informe policial pues dice mucho, inclusive el apoyo lo he perdido hasta de la propia familia, en el sentido en que mi familia no está de acuerdo con yo emprender esta lucha. Pues en parte me duele porque ellos mismos están contribuyendo a que este país pues siga igual, básicamente. Beto, ¿y por qué podríamos decir que la misma policía, o en ese sentido el mismo Estado, le quitó la vida a tu papá? ¿Por qué asegurar eso? ¿Qué sabía? ¿De qué se había enterado? ¿Qué iba a contar? ¿O por qué creeríamos eso? Mira, Alejo, los hechos que derivaron la, la corrupción dentro de la Policía Nacional en esa época, eso no es nuevo, eso ya se supo a los 5 años, a los 3 años, inclusive era un secreto a voces que los Pepes estaban ayudando al bloque de búsqueda. ¿Y quiénes hacían parte de los Pepes? Los Pepes eran los hermanos Castaño, Vicente, Carlos, el mismo Don Berna, Mancuso, eh, todos estos paramilitares de los cuales posteriormente a la muerte de Pablo Escobar en el año de 1995 forman las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, para nadie es un secreto que la Policía Nacional se alió con esta gente para poder capturar a Pablo Escobar, y pues todo el mundo en su momento pues puede estar de acuerdo, pero dañamos en cuanto a un resultado la legalidad de todo. Hubo muchos hechos de corrupción también, Alejo, por ejemplo, incautación de droga, de la cual la policía no reportaba o simplemente por conveniencia le mandaba a hacer mandados a otros narcotraficantes. Básicamente sí existía gente limpia, gente héroe dentro de la policía, pero desafortunadamente cualquier sospecha de filtración de información eh, lo mataban. Y en ese caso pues es mi hipótesis en cuanto a que muchas personas dicen que pues yo no tengo las pruebas suficientes para afirmarlo, pero sí tengo otro material probatorio que es conducente a la hipótesis de la cual pues yo estoy firme y que es la que creo, porque realmente he hecho más yo que la propia Fiscalía General de la Nación. Pues con este caso nos queda más que sobreentendido la impunidad que se vive en cuanto a los crímenes de Estado en Colombia, porque nosotros vivimos peleando por el tema de los crímenes de las guerrillas, de los paras, de los crímenes de los grupos armados ilegales. Pero
los crímenes que cometen los grupos armados legales, el brazo armado legal del Estado, quedan en su mayoría impunes y pues el caso de Beto es uno de ellos, uno de los que evidencia esa impunidad, lo que evidencia el actuar del Estado cuando ven una pequeña sospecha de que se sepa la corrupción en que pues vivimos en Colombia, la corrupción que se vive por lo menos en este caso dentro de la policía para obtener resultados, como podemos ver también en los falsos positivos, que podríamos asemejar un poquito el caso este con los falsos positivos. Y pues Beto, gracias por contarnos esa historia, porque estas son las historias que los colombianos debemos conocer para no dejarlas pasar y no dejar pasar la corrupción que se vive dentro del Estado, los crímenes que comete el Estado, porque eso también deben darse a conocer en los medios de comunicación y los colombianos deben tener conocimiento de él. No sé qué quieras decir ya para finalizar. Bueno, Alejo, pues ya que tú nombras los crímenes de las FARC, pues recalcarles a las personas no es la diferencia, porque es que mucha gente cree que delitos, la impunidad confiere en que el victimario no pague cárcel. Y no, están equivocados. La impunidad consiste en tres pilares. Cuatro, perdón. La verdad, el perdón, la reparación y la garantía de no repetición. Y creo que las víctimas de las FARC también tienen derecho a todos estos cuatro factores. Por eso, cuando yo me comparo con las víctimas de las FARC, el caso mío o el caso de víctimas del Estado, por lo menos las víctimas de las FARC tienen perdón, porque las FARC ofrecieron su perdón. Claro está que este no sirve tampoco de nada. Tienen garantía de no repetición y eso se lo tiene que garantizar el Estado también. Y ojalá tengan reparación, porque las FARC deben reparar. Pero en el caso de las víctimas del Estado, la víctima de los falsos positivos, las víctimas de los desaparecidos del Palacio de Justicia, el caso de mi papá, no existe ni verdad, no existe ni perdón, no existe ni reparación, ni mucho menos existe garantía de no repetición, porque por ejemplo vemos todos los días a las mamás de los jóvenes de Soacha cómo las revictimizan. Adicionalmente, porque si siguen existiendo casos de falsos positivos, esto se llama revictimización y no están cumpliendo la garantía de no repetición. Entonces no estoy diciendo que existan víctimas clases de víctimas, simplemente me refiero a que aquellas personas que están en contra del proceso de paz y están alegando que a los guerrilleros le van a dar impunidad, tienen un concepto errado de lo que significa la impunidad. Toda la razón en ese concepto que tiene sobre la impunidad, porque pues eso es lo que estamos viviendo en este momento, y al menos con el proceso de paz hay un asomo de que no haya impunidad en ese sentido, que es prácticamente lo más importante que exigimos las víctimas de este país. Beto, muchas gracias, ojalá te tengamos otra vez por acá en el canal comentando otros temas importantes del país. No sé qué más quieras aportar a esta entrevista. No, vale, muchísimas gracias, espero pues que hagamos, como hablamos ayer, ahí este país genera para hablar todos los días y pues la labor que haces, pues te felicito porque es muy sensata, muy honesta, y bueno, muchísimas gracias por esa labor. Gracias, Beto, nos vemos en un próximo video, adiós.